¿Cuántos días más vas a seguir ignorándote? ¿Cuántas veces más vas a sonreír cuando por dentro te estás rompiendo? A veces, el dolor más profundo no viene de una pérdida ni de una traición externa. Viene de traicionarte a ti mismo, de mirarte al espejo y no saber quién eres, de darte cuenta de que llevas años cumpliendo el guión que otros escribieron para ti, mientras dejas tus propios deseos en pausa. Carl Jung escribió una vez: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero, ¿qué pasa cuando llevas tanto tiempo mirando hacia afuera que ya no sabes ni por dónde empezar a mirar hacia adentro? Quédate hasta el final. Hoy no te traigo motivación barata. Hoy quiero mostrarte lo que sucede cuando por fin decides dejar de abandonarte. Clara tenía 36 años la primera vez que se derrumbó en silencio. Desde afuera, su vida parecía impecable. Licenciada, con un trabajo estable, pareja desde hacía años, círculo social respetable. Todo lo que se suponía que debía tener a su edad, lo tenía. Pero por dentro, había un vacío que crecía cada día. Una especie de eco, como si cada paso que daba la alejara más de sí misma. Durante años, Clara había sido la hija ejemplar, la novia paciente, la amiga que siempre decía que sí. Había aprendido a adaptarse, a complacer, a encajar, pero nunca a escucharse. Lo irónico es que jamás se había detenido a preguntarse qué quería realmente. Su vida era una lista interminable de deberías, de expectativas que no eran suyas, pero que cumplía con disciplina. Y cuando por fin, en una noche cualquiera, después de un día agotador de reuniones, tráfico y sonrisas forzadas, se sentó frente a su reflejo en el baño. No lloró de tristeza, lloró de reconocimiento, porque por primera vez entendió que no se conocía, que no sabía quién era sin todos esos títulos, sin la aprobación de su madre, sin la mirada de su pareja. En ese instante, algo dentro de ella se quebró, pero no en el mal sentido. Fue como si por fin, después de años, una puerta se abriera, una puerta que siempre había estado ahí, esperando ser abierta. Y aquí empieza la primera gran lección de Jung. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero, ¿cómo vas a ser tú si ni siquiera sabes quién eres? ¿Cómo vas a construir una vida propia si estás demasiado ocupado sosteniendo la que otros esperan de ti? Enfocarte en ti no es egoísmo, es supervivencia emocional, porque cuando tú no te eliges, terminas rodeado de personas que tampoco lo hacen. Clara tomó una decisión que, para muchos, parecía una locura. Empezó a caminar sola, no porque quisiera alejarse del mundo, sino porque entendió que necesitaba silencio para escucharse. Dejó una relación que la drenaba, cambió de trabajo, se mudó a un lugar más pequeño, más suyo, y no fue fácil. Hubo noches de miedo, días de duda, momentos en los que pensó en rendirse, pero también hubo algo que nunca antes había sentido: libertad. La libertad de mirarse al espejo y poder decirse a sí misma: esta soy yo. Por fin, porque a veces el mayor acto de amor propio es tomar la decisión de no volver a abandonarte nunca más. Lo que le pasó a Clara no es un caso aislado, es una herida silenciosa que millones de personas llevan sin saberlo. La herida del autoabandono. Jung hablaba de esto sin nombrarlo exactamente así, pero lo describía con precisión. El falso yo. Esa máscara que creamos para sobrevivir en un mundo que nos exige ser funcionales, agradables, exitosos. La sombra. Esa parte oculta de nosotros que contiene todo lo que alguna vez fuimos y reprimimos. Por miedo a no encajar. Por miedo a no ser amados. Por miedo al rechazo. El autoabandono no ocurre de un día para otro. Se construye poco a poco, en cada vez que dices sí cuando quieres decir no, en cada vez que te callas lo que sientes para evitar conflictos, en cada vez que minimizas tu dolor, porque hay personas que están peor, en cada vez que te acostumbras a vivir con ansiedad, con insomnio, con fatiga emocional.
y lo normalizas. Empieza cuando dejas de preguntarte qué quieres, cuando empiezas a tomar decisiones solo para mantener la paz, solo para no incomodar, solo para cumplir. Y sin darte cuenta, te vas desconectando de ti, un poco más cada día, hasta que llega un momento en el que te conviertes en espectador de tu propia vida. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aquí está la clave, porque cuanto más te niegas, más fuerte se hace esa parte de ti que relegas, más te sometes a rutinas que no te nutren, más atraes relaciones que no te ven, más te instalas en trabajos que te apagan. Y lo peor es que llegas a pensar que así es la vida, que esto es todo lo que hay. Pero número, la vida que estás llevando no es la única posible. Lo que pasa es que para cambiarla, necesitas enfrentarte a una verdad incómoda. Te has abandonado, emocionalmente, mentalmente, energéticamente. Has estado disponible para todos, menos para ti. Y no, esto no es una invitación al egoísmo, es un llamado a la responsabilidad emocional. Porque cuando tú no te eliges, cuando tú no te cuidas, cuando tú no te escuchas, todo en tu vida empieza a reflejar ese vacío interno. Tus relaciones se vuelven superficiales, tu cuerpo empieza a enfermarse, tu mente vive en estado de alerta y tu alma empieza a susurrarte en forma de ansiedad, insatisfacción crónica, tristeza sin motivo aparente. El problema es que nadie nos enseña a identificarnos, a construir una vida desde dentro. Desde niños, nos enseñan a obedecer, a encajar, a complacer, pero no a escucharnos, no a decir, esto no me hace bien, no a poner límites, no a reconocer cuándo estamos viviendo una vida que no es la nuestra. Por eso Jung insistía tanto en el proceso de individuación, en ese viaje personal e intransferible hacia tu verdadero yo. Porque mientras sigas funcionando desde el falso yo, desde lo que otros esperan, desde lo que aprendiste por miedo, seguirás perpetuando el ciclo del autoabandono. Y lo más peligroso es que cuanto más tiempo pasas desconectado de ti, más difícil es regresar. Más normalizado está el dolor. Más confundido estás entre quién eres y quién has fingido ser. Pero hay una verdad que nunca cambia. El primer paso para dejar de sufrir es dejar de negarte, dejar de ignorarte, dejar de abandonarte. Porque solo cuando te eliges, empieza el verdadero proceso de transformación. Diego tiene 42 años. Se despierta cada mañana antes que el resto de su familia. Se mete a la ducha, se viste con rapidez, toma un café de pie en la cocina y sale corriendo al trabajo. Todo en su vida es velocidad. Reuniones, llamadas, correos, pendientes, hijos que llevar a la escuela, problemas que resolver, cuentas que pagar. Desde fuera parece un hombre responsable, ejemplar, alguien en quien todos pueden confiar. Pero por dentro, algo empieza a romperse. Hace semanas que duerme mal. Se despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, como si hubiera olvidado algo importante, pero no sabe qué es. Los domingos siente una tristeza rara, una sensación de vacío que no logra explicar. Se irrita por cosas mínimas. Grita a sus hijos por un vaso de leche derramado. Discute con su esposa por detalles sin importancia. Y después, viene la culpa. Se encierra en el baño. Respira hondo. Se mira al espejo. Y no se reconoce. En el trabajo todo funciona. Entrega resultados. Cumple objetivos. Pero cuando vuelve a casa, cuando se sienta en el sofá, siente que su cuerpo está ahí, pero su mente no. Su corazón tampoco. Es como si estuviera en modo automático, respirando, moviéndose, cumpliendo, pero sin estar presente de verdad. Una noche, después de una discusión especialmente dura con su hijo mayor, Diego se encierra en su coche. Está estacionado frente a su casa, pero no tiene fuerzas para entrar. Se queda ahí, con las manos en el volante, mirando al vacío. Y de repente, sin planearlo, sin entender por qué, empieza a llorar. Un llanto silencioso, contenido, que le arde en la garganta. No es por la discusión, no es por el trabajo, es otra cosa. Una tristeza profunda que lleva años acumulando.
En medio de ese llanto, una pregunta emerge, como un susurro dentro de su mente. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo por mí? La respuesta no llega, porque no la tiene. No recuerda cuándo fue la última vez que se eligió, que se permitió un espacio propio, que dejó de ser el que resuelve, el que aguanta, el que siempre está fuerte. Diego empieza a entender, en ese coche, en esa noche cualquiera, que lleva años en piloto automático, que su vida se ha convertido en una lista de tareas pendientes, que cada decisión que ha tomado ha sido por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a quedarse solo, miedo a no ser suficiente. Detrás de cada una de esas decisiones está el niño que alguna vez fue, ese niño que aprendió que solo sería amado si cumplía, si agradaba, si no molestaba. Ese niño sigue dentro de él, silencioso, asustado, esperando ser visto. Diego respira hondo. No tiene todas las respuestas. No sabe por dónde empezar. Pero esa noche se promete algo. No va a seguir ignorándose. No va a seguir viviendo en función de lo que otros esperan. Por primera vez en mucho tiempo, va a intentar escucharse. Porque aunque le dé miedo, aunque no sepa cómo hacerlo, empieza a entender que su vida le pertenece. Lo que le pasa a Diego no es casualidad, no es una mala racha, no es simple estrés, es el resultado inevitable de años de desconexión interna, de vivir cumpliendo expectativas, pero ignorando necesidades, de anestesiar el cuerpo con ocupaciones y la mente con obligaciones. Porque cuando pasas tanto tiempo alejándote de ti mismo, tu alma empieza a pasar factura, y no siempre llega como una crisis evidente. A veces, son pequeñas señales cotidianas. Esa fatiga constante que no desaparece ni después de dormir 8 horas. Ese desgano que sientes cada vez que suena la alarma. Esa irritación que explota por detalles mínimos. Esa dificultad para disfrutar de cosas simples. Esa sensación de que todo te pesa, incluso las cosas que antes te gustaban. Empiezas a notar que todo lo que antes te entusiasmaba, ahora te deja indiferente, que las conversaciones con tus amigos se sienten vacías, que las reuniones familiares son una especie de trámite emocional donde sonríes, pero no sientes, que las canciones que antes te emocionaban, ahora son solo ruido de fondo. Y luego viene el cuerpo, porque el cuerpo siempre habla cuando la mente calla. Dolores de cabeza sin explicación, contracturas musculares, problemas digestivos, taquicardias esporádicas, insomnio, una sensación de cansancio que no se va. El cuerpo grita, lo que tú te niegas a escuchar. Jung decía que el inconsciente siempre encuentra la manera de manifestarse, y cuando ignoras tus emociones, cuando reprimes tu verdad, cuando te abandonas a ti mismo, el inconsciente toma el control. No eliges, solo reaccionas, no decides, solo sobrevives. Te conviertes en esa persona que vive en función de lo que otros esperan, que dice que sí cuando quiere decir no, que se queda cuando quiere irse, que sonríe cuando quiere llorar, que calla cuando su alma grita, y poco a poco te fragmentas. Dejas de sentirte entero, pierdes el vínculo contigo mismo, te conviertes en una especie de actor, cumpliendo un papel, en una obra que ni siquiera recuerdas haber elegido. Lo más peligroso es que empiezas a normalizar ese estado, a creer que es parte de la adultez, que así es la vida, que todos estamos cansados, que todos vivimos para sobrevivir. Pero número, esa es la gran mentira. La verdadera adultez no es resignación, es conciencia, es elección, es presencia. Seguir en ese estado te lleva a relaciones superficiales, a decisiones impulsivas, a buscar anestesia en cosas que te dañan más. Comida excesiva, trabajo sin fin, consumo de redes sociales, compras compulsivas, incluso adicciones emocionales. Buscas llenar un vacío que solo puede llenarse con lo que has estado evitando, tú mismo. La desconexión no te mata de golpe, te va apagando de a poco, como una vela que se consume sin que nadie lo note. Por eso, llega un momento donde solo tienes dos opciones.
seguir sobreviviendo en automático o detenerte, mirarte y empezar a elegirte de nuevo. Porque la vida no va a detenerse para ti, pero tú puedes detenerte para ti mismo y empezar, por fin, a vivir. Diego lo entiende una noche cualquiera. No hubo un gran evento, ni una tragedia que lo sacudiera. Fue algo más sutil, pero igual de poderoso. Está sentado en la sala, con el televisor encendido, pero sin prestar atención. Su hijo juega en el suelo. Su esposa le dice algo desde la cocina. Todo parece normal, pero por dentro, él siente que se está desvaneciendo. Se levanta, va al baño, cierra la puerta, y en ese silencio, por primera vez en años, se escucha. No a sus pensamientos caóticos, ni a sus pendientes laborales, ni a su lista de responsabilidades. Se escucha de verdad. Siente el nudo en la garganta, la opresión en el pecho, el temblor en las manos, y se da cuenta de que lleva demasiado tiempo huyendo de sí mismo. Recuerda una frase que leyó alguna vez de Jung. La soledad no viene de no tener personas alrededor, sino de no poder compartir con ellas lo que te parece importante. Y entiende que esa es su herida, la de no poder decir lo que siente, la de no poder mostrarse como es, sin miedo a decepcionar, la de tener que ser siempre el fuerte, el que resuelve, el que sostiene. Ese es el momento donde empieza el despertar, no con una solución mágica, no con un plan perfecto, sino con un reconocimiento brutal. Ha estado abandonándose. Se mira al espejo, se sostiene la mirada y por primera vez se pregunta, ¿qué necesito yo hoy? No tiene una gran respuesta. Solo sabe que necesita parar, respirar, sentir, llamar a un amigo y decir que no está bien, pedir ayuda, dormir sin culpa, salir a caminar sin un destino, escuchar música que le guste, sin interrupciones. Y en ese pequeño acto de honestidad, algo cambia, no mucho, no de golpe, pero lo suficiente como para que, al día siguiente, en lugar de levantarse a toda prisa, se quede 5 minutos más en la cama, respirando. Y esos 5 minutos son el principio, porque el despertar interior no llega con fuegos artificiales, llega en esos gestos pequeños, en ese momento en que eliges dejar de ignorarte, en el instante en que dejas de preguntarte, ¿qué esperan de mí? Y empiezas a preguntarte, ¿qué espero yo de mí mismo? Es incómodo, porque empiezas a ver todas las formas en las que te has traicionado, todos los sí que querías que fueran no, todas las veces que te callaste, todas las oportunidades que dejaste pasar por miedo, pero también empiezas a ver algo que habías olvidado, tu poder. Ese poder que no tiene que ver con éxito externo, ni con reconocimiento, ni con productividad. Un poder más silencioso, pero mucho más real. El de elegirte. Diego no sabe lo que viene después. No sabe cuánto tiempo le llevará a reconstruirse. Pero esa noche, mientras se sienta en el suelo de su habitación, con la luz apagada y las manos temblando, se dice a sí mismo en voz baja, como un mantra, como una promesa. Ya no me abandono. Y tal vez ese sea el primer paso que tú también necesitas hoy. Valeria tiene 35 años. Desde fuera, todo parece estar en su lugar. Tiene una pareja estable, un trabajo que paga las cuentas, un grupo de amigos que la invitan a planes de fin de semana, publica fotos sonriendo en redes sociales, responde mensajes de cumpleaños, asiste a las reuniones familiares y siempre tiene una palabra amable para todos. Pero por dentro hay una incomodidad constante, una sensación de estar viviendo en pausa, como si su vida fuera una película que alguien más dirige. Cada mañana se levanta con esa presión en el pecho que no sabe explicar. No es tristeza, no es enojo, es otra cosa, algo más difícil de nombrar. Insatisfacción sin causa aparente. Va al trabajo, cumple con todo, sonríe a quien tiene que sonreír, pero en el trayecto de regreso a casa, en ese espacio entre el trabajo y su cama, siente el vacío expandiéndose. Una noche, durante una discusión mínima con su pareja, algo dentro de ella explota.
no por lo que están discutiendo, no por ese momento, sino por todos los silencios acumulados. Se encierra en el baño, se sienta en el suelo, con la espalda contra la puerta, y llora como no lo hacía desde que era adolescente. Un llanto profundo, desordenado, sin palabras. Solo lágrimas que salen como si llevaran años esperando ese momento. Mientras llora, su mente empieza a mostrarse imágenes que había guardado en los rincones más oscuros de su memoria. El taller de arte al que dejó de ir, el libro que empezó a escribir y nunca terminó, los viajes que siempre pospuso por responsabilidades. Recuerda las veces que quiso decir que no, pero no se atrevió. Las veces que deseó un cambio, pero se convenció de que no era el momento. Valeria se da cuenta de que lleva años negándose a sí misma, reprimiendo su deseo más genuino, el de dedicarse al arte, pintar, crear, expresar, eso que la hacía sentir viva. Pero cada vez que lo intentó, alguien le dijo que no era práctico, que no daba dinero, que debía pensar en el futuro. Y ella, como tantas veces, eligió callar su voz para escuchar las de los demás. La frase de Jung que escuchó alguna vez en un video resuena en su mente como un eco. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y entiende que su insatisfacción no es por casualidad. Es la consecuencia directa de haber negado su propia verdad durante demasiado tiempo. Al día siguiente, casi como un acto de rebeldía silenciosa, Valeria saca sus viejos pinceles del armario. Coloca un lienzo en el suelo de su sala. No tiene un plan. No busca que sea perfecto. Solo quiere empezar. Sus manos tiemblan, pero la sensación de volver a tocar la pintura es como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. No le cuenta a nadie. No sube fotos. No espera aprobación. Solo pinta. 1 hora, luego 2, luego 3. Y en ese proceso, algo dentro de ella empieza a repararse. No es que su vida cambie de un día para otro. Sigue teniendo el mismo trabajo, la misma pareja, las mismas cuentas por pagar. Pero hay una diferencia. Ahora, por primera vez en años, está eligiendo un espacio para sí misma. Está recuperando una parte de su alma que creía perdida. Porque lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Y Valeria, por fin, empieza a transformarse. Lo que le pasa a Valeria no es un caso aislado. Es la manifestación de algo que Jung entendía como uno de los mayores conflictos internos del ser humano, la sombra. Esa parte de nosotros que hemos relegado, ignorado, negado, pero que nunca desaparece. La sombra está hecha de todos esos no que no dijiste, de los límites que no pusiste, de los deseos que enterraste por miedo, de los sueños que guardaste en un cajón con la etiqueta de algún día. Y lo que no se dice, grita desde dentro. Lo que no se siente, se somatiza. Lo que no se enfrenta, se repite. La sombra no llega de manera dramática. No te golpea la puerta un día cualquiera y te dice, aquí estoy. Se cuela en tus días con formas sutiles, pero persistentes. En la irritación que explota sin motivo. En el cansancio que no se va. En la ansiedad que te despierta de madrugada. En ese enojo sin destinatario. En esa tristeza sin explicación. Empiezas a darte cuenta de que tu vida no es solo una serie de eventos desafortunados. Que hay un patrón. Que detrás de cada relación que te drena, de cada trabajo que te frustra, de cada decisión que tomas desde el miedo, hay algo más profundo operando, un mecanismo inconsciente que dirige tus pasos mientras tú sigues en modo automático. Y aquí es donde Jung nos lanza la verdad incómoda. El ser humano no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No se trata de pensar positivo, no se trata de forzarte a ser feliz. Se trata de tener el coraje de mirar de frente lo que has estado evitando, de preguntarte, ¿qué parte de mí estoy negando? ¿Qué deseo he silenciado por años? ¿Qué emociones me están consumiendo por dentro porque nunca les di un lugar? Aceptar la sombra no es rendirse a ella, es integrarla, es reconocer que forma parte de ti, que también es tuya, que también tiene algo que enseñarte. Cuando empiezas a escuchar esa voz interna, al principio, duele,
porque te das cuenta de cuánto tiempo llevas traicionándote, porque empiezas a ver todas las formas en que te has abandonado, pero también empieza el proceso de sanación. Valeria lo siente en cada pincelada. Diego lo experimenta en cada madrugada, donde decide quedarse en la cama 5 minutos más, solo para respirar. Clara lo vive cada vez que elige el silencio, para escucharse. Y tú también puedes empezar. La sombra solo tiene poder sobre ti mientras no la ves, mientras no la nombras, mientras la sigues escondiendo detrás de excusas, de ocupaciones, de ruido. Pero el día que decides mirar hacia adentro, el día que te preguntas con honestidad, ¿qué me duele y por qué lo sigo ignorando? Ese día, la sombra deja de controlarte y empieza a transformarte. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo más que escuchar este video. Quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas con toda la fuerza, con toda la intención, ya no me abandono, que sea una promesa, que sea un compromiso, que sea el primer paso real de regreso a ti. Gabriel tiene 46 años. Es el tipo de persona que todos consideran exitosa. Tiene una empresa en crecimiento, una agenda llena, reuniones a cada hora, compromisos sociales los fines de semana y una familia que depende de él. Siempre va corriendo, siempre tiene el teléfono en la mano, siempre tiene una solución para todos, menos para sí mismo. Hace meses que duerme mal, se despierta antes del amanecer, con el corazón acelerado y una presión en el pecho que no sabe explicar. Durante el día, el café y las listas de pendientes lo mantienen en movimiento. Por la noche, el cansancio lo derrumba, pero el sueño nunca llega del todo. Cuando cierra los ojos, su mente no para. Empieza a tener olvidos extraños. Se le caen cosas de las manos. Pierde documentos importantes. La irritabilidad se vuelve su estado natural. Sus hijos lo miran con miedo cuando levanta la voz por cualquier cosa. Su esposa empieza a guardar silencio para no provocar otro estallido. Y Gabriel, aunque no lo admite, siente que está perdiendo el control. Una mañana, camino a una reunión clave, queda atrapado en el tráfico. El ruido de los autos, las bocinas, las notificaciones en su teléfono. Todo se mezcla en su cabeza como un enjambre insoportable. De pronto, sin previo aviso, empieza a sudar frío. Siente que no puede respirar. Su visión se nubla. Piensa que está teniendo un infarto. Detiene el auto en el arcén. Se lleva las manos al rostro. Intenta respirar. Tiembla. Durante minutos. Solo puede pensar en una cosa. Salir de ahí. Huir. Pero no sabe a dónde. Porque no hay un lugar físico al que pueda escapar cuando la angustia viene de dentro. Después de ese episodio, Gabriel toma una decisión que llevaba años postergando. Pide ayuda. En la consulta, su terapeuta le dice una frase que lo sacude. Llevas años abandonándote a ti mismo. Al principio, se resiste a esa idea. Él siempre ha cumplido con todo. Siempre ha sido responsable. Siempre ha sostenido a todos. ¿Cómo va a estar abandonándose si nunca para? Pero a medida que las sesiones avanzan, empiezas a entender. Su hiperactividad es su anestesia. Su exceso de compromisos es su forma de evitar el silencio. Su obsesión por estar disponible para todos es la máscara perfecta para no mirar lo que lleva dentro. Gabriel empieza a hacer algo que nunca había hecho. Decir que no. Cancela reuniones que no son urgentes. Deja de responder mensajes a deshoras. Recupera su guitarra, esa que guardó en el armario hace más de 20 años. Empieza a tocar, no para ser virtuoso, no para mostrarle a nadie, sino para él. También sale a caminar al atardecer, sin teléfono, sin auriculares. Solo él y su respiración. No es un proceso fácil. Hay días en los que el miedo vuelve, en los que la ansiedad lo despierta antes de tiempo. Pero ahora, en lugar de huir, se sienta, la observa, la atraviesa. Gabriel entiende que el éxito no es seguir acumulando logros, es poder estar en paz contigo mismo, aunque sea en medio del caos, porque después de años de vivir anestesiado, empieza a sentir, y aunque duele, también libera. Lo que Clara, Diego, Valeria y Gabriel están viviendo
Tiene un nombre en la psicología de Jung: individuación. No es una palabra bonita para adornar el proceso. Es una de las travesías más duras y más transformadoras que un ser humano puede emprender. La individuación no es simplemente conocerte mejor, es romper con todo lo que no eres. Es desmantelar creencias, costumbres, relaciones y versiones de ti que construiste solo para sobrevivir. Es ese momento en el que te miras al espejo y ya no reconoces quién eres, pero en vez de huir, decides quedarte y descubrirlo. Es el proceso de volver a ti, pero no al tú de antes, sino a una versión más real, más consciente, más tuya. Y duele, porque empezar a vivir desde la autenticidad incomoda. Pierdes personas, pierdes hábitos, pierdes seguridades que antes te daban una falsa sensación de control. Algunos te dirán que has cambiado, otros se alejarán sin explicaciones. Algunos te juzgarán por no ser el mismo de siempre, pero ese es el precio de ser tú. Jung lo decía claro: la individuación es el proceso a través del cual te transformas en lo que ya eres, no lo que te enseñaron a ser, no lo que la sociedad espera que seas, no lo que tu familia proyectó en ti, sino lo que verdaderamente eres, en tu esencia. El camino no tiene mapa, no tiene garantías, no tiene atajos. Hay días en los que te sentirás más perdido que antes, días en los que querrás volver atrás, solo por el alivio temporal de la comodidad conocida. Pero cada paso que des, aunque sea pequeño, te acercará a ti. La individuación no te promete una vida sin dolor, te promete una vida real, con días buenos y días malos, con triunfos y con caídas, pero una vida en la que al menos sabrás que cada decisión que tomas nace de tu verdad y no del miedo. Empiezas a filtrar tu entorno. Dejas de quedarte en lugares donde no eres valorado. Dejas de sostener conversaciones que no te nutren. Dejas de cargar culpas que no son tuyas. Y, poco a poco, te reconstruyes. No para ser perfecto, sino para ser auténtico. Porque la verdadera plenitud no está en encajar, está en habitarte, en permitirte ser, en dejar de luchar contra ti mismo. Clara ahora camina más despacio. Diego respira antes de reaccionar. Valeria pinta sin pedir permiso. Gabriel toca su guitarra como un acto de libertad. Ninguno de ellos tiene una vida perfecta, pero todos, por primera vez en años, tienen una vida que les pertenece. Y tú también puedes iniciar este proceso. No necesitas cambiarlo todo hoy. Solo necesitas tomar una decisión, dejar de abandonarte. Porque solo cuando eliges el camino hacia ti, la vida empieza de verdad. El proceso de regresar a ti no se mide en grandes logros. No se celebra con aplausos. No se publica en redes sociales. Las verdaderas victorias son invisibles para los demás, pero inmensas para ti. Son esas mañanas en las que, después de semanas de insomnio, logras dormir un poco mejor. Son esos días en los que, aunque todo te empuje a decir que sí, te atreves a decir no, sin culpa. Son esas veces en las que eliges apagar el teléfono, solo para escuchar el sonido de tu propia respiración. Son esos momentos en los que te sorprendes sonriendo, no por obligación, sino porque realmente sientes paz. Valeria lo vive cada vez que se sienta frente a un lienzo, sin esperar que nadie le diga que está bien. Diego lo siente cuando juega con sus hijos, y no está pensando en los pendientes del trabajo. Clara lo experimenta cuando se permite una tarde entera sin hacer nada, solo estar. Gabriel lo disfruta cuando toca su guitarra, y por primera vez en años no siente prisa. Estas son las recompensas que nadie te contará. La calma que empieza a instalarse en tu pecho, la ansiedad que disminuye poco a poco, la claridad mental que llega después de años de confusión, la capacidad de decir, esto no me hace bien, y actuar en consecuencia. Y no será un camino lineal. Tendrás días de retroceso, momentos en los que dudarás de todo, horas en las que querrás volver a anestesiarte con trabajo, con ruido, con distracciones, pero cada vez que elijas volver a ti, estarás fortaleciendo ese vínculo que por tanto tiempo descuidaste.
Jung decía que el alma siempre sabe lo que necesita, solo que hemos aprendido a ignorarla, a tapar su voz con responsabilidades, con rutinas, con deberes. Pero cuando por fin empiezas a escucharla, descubres que dentro de ti siempre hubo un mapa, que esa brújula interna que pensaste que habías perdido sigue ahí, esperando que vuelvas a confiar en ella. Las pequeñas victorias son esos instantes donde te hablas con más ternura, cuando dejas de juzgarte por sentir, cuando sueltas la necesidad de tener todas las respuestas, cuando eliges darte un descanso sin sentirte inútil por hacerlo. Tal vez nadie lo note. Tal vez nadie te felicite por el simple hecho de levantarte de la cama en un día difícil. Tal vez nadie vea el esfuerzo que haces por decir no a lo que te lastima. Pero tú lo sabes. Y eso basta. Porque este camino es solo tuyo. Y cada paso que das, por pequeño que sea, es una declaración silenciosa pero poderosa. Hoy me elijo. No se trata de llegar rápido. Se trata de no rendirte, de volver a ti todas las veces que sea necesario. Porque aunque los demás no lo vean, tú sí sentirás la diferencia. Y eso ya es una transformación. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo más que simplemente ver este video. Quiero que pauses un momento, respires profundo y vayas directo a los comentarios. Escribe con fuerza, con convicción, con la promesa de alguien que ya no quiere seguir ignorándose. Ya no me abandono. Que ese mensaje no sea solo una frase, que sea tu compromiso contigo mismo. Porque este puede ser el primer día de tu verdadero regreso a casa. Si estas palabras resonaron contigo, si en algún momento sentiste que estaba hablándote a ti, regálate un like. Suscríbete si quieres seguir profundizando en este camino de autoconocimiento y sanación. Y cuéntame desde qué país estás viendo este video, porque esta comunidad está llena de personas que, como tú, están eligiendo despertar. Y antes de irte, quiero dejarte con una de las frases más poderosas de Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Que hoy sea el día en que empieces a transformarte. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces, cuídate como cuidas a los demás. Ámate como amas. Y sobre todo, no te vuelvas a abandonar. Nunca más.